vamos a comenzar. Entonces, la microanatomía quirúrgica del seno cavernoso. Perdón un ratito, que hay un problema aquí de no veo la imagen en la parte superior. Quiero tratar de ver si... Podemos ver bien aquí. Sí, pero yo no veo en cambio la parte de los temas, en la parte superior. Oh, ok. Entonces eso quiero ver cómo hago. Okay. Déjenme ver. De pronto vamos a tener que hacerlo. ¿Quiere empezar otra vez? Reload. Oh. Déjenme ver. Déjenme ver. Compartir otra vez. Bueno, vamos a intentar hacerlo ahí. Ojalá no tenga problemas en las próximas imágenes, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos como un concepto que debemos de tener nosotros corresponde es qué forma tiene esta estructura anatómica en la base del cráneo que se llama seno cavernoso. Tiene una forma trapezoidal, tiene una forma de pentaedro, es decir, en este caso trapezoidal sería de 4 paredes, pentaedro de 5 o hexaedro de 6 lados. Bueno, hay muchos trabajos, se orientan con la tendencia más a que la estructura del seno cavernoso realmente tiene una forma trapezoidal, tiene cierta lógica y cierta evidencia anatómica para lo mismo, porque definitivamente tenemos nosotros la pared superior, tenemos aquí la pared lateral, con la cual ya vamos a conversar con detalle, tenemos la pared medial y la pared posterior. Pero lo que queda como punto de discusión es si realmente la pared medial, la que nosotros llamamos medial, corresponde solamente a esta zona de aquí, que sería la porción celular, y que realmente el canal de carotidio correspondería a la pared inferior. Entonces, el canal carotidio como tal no es un canal que tenga un ángulo de 60 grados, perdón, de 90 grados. Realmente tiene una disposición o una posición anatómica casi oblicua, la cual da discusión justamente a que esta sea considerada como un pentaedro y es considerada como una sola cara. Y en el caso del hexaedro, que hablamos de 6 caras, también es bastante discutido. ¿Por qué? Porque la parte anterior del seno cavernoso realmente no tenemos una pared anterior ahí, sino que confluye todo hacia un área que es la fisura orbitaria superior. De ahí que nosotros consideramos que realmente de estas tres estructuras, de estas tres opciones de forma del seno cavernoso, nos quedaríamos como que fuera una forma trapezoidal, es decir, de 4 lados, y la mayoría de los autores en estudios microanatómicos así lo consideran. En el caso del hexaedro hay un trabajo muy interesante que hicieron un trabajo científico, un trabajo anatómico de un microanatomista, en la cual en cambio hizo el mismo estudio, pero lo hizo en unas reconstrucciones histológicas y tridimensionales desde el punto de vista anatómico, pero realmente no convence para considerar de que estemos hablando de 6 caras. Aquí tenemos también lo que corresponde a la parte de las relaciones, lo que corresponde a las relaciones del seno cavernoso. Como tal, tenemos que el seno cavernoso realmente está constituido como un continente. Vemos nosotros toda esta zona de aquí, que corresponde a la área del seno cavernoso. Pero si nosotros lo vemos en el sentido macroscópico, vemos un componente tal embestido o revestido totalmente por dura madre, en la cual no existen límites, digamos, reales, más allá de la sección de la pared lateral, la pared posterior y la pared superior, pero no existe un conjunto de límites anatómicos que se podría decir, esto es el seno cavernoso. Entonces, realmente todo esto es el continente del seno cavernoso. Y dentro del continente del seno cavernoso tenemos estructuras. Y ahí tenemos estructuras que van a conformar esta zona, como es el parte del proceso clinoideo anterior, parte del proceso clinoideo posterior. Vamos a tener estructuras también, como es el canal carotidio. Vamos a tener pliegues y paredes durales que corresponden a los ligamentos petroclinoideos anteriores, ligamentos petroclinoideo posterior. Y a la parte lateral diafragma celular, ¿por qué no decir también parte lateral de la dura del tubérculo celular? Elementos vasculares, como la arteria carótida,
en la que nosotros vemos que que está dentro del componente del intracavernoso, ¿no? Y también tenemos obviamente paredes craneales, los mismos cual tenemos que prácticamente se encuentran en la zona de la pared lateral, a excepción de un solo nervio craneal que es el sexto par, que el cual en realidad sí entra dentro del seno cavernoso. Entonces, imagínense ustedes la complejidad de toda esta zona y la complejidad de lo que implica tener tumores o lesiones patológicas o aneurismales, tumorales o aneurismales en esta zona, y la estrategia quirúrgica a la que nosotros debemos de llegar, sea esta por vía transcraniana o sea esta por vía endoscópica, que son un tema aparte que ya lo discutiremos a futuro. Pero hay que tener un concepto bien claro de lo que es esas membranas. Hablemos bien, ¿qué es el concepto de la membrana externa o de la meninge? O la meninge es la que está directamente en contacto con el cerebro, la que realmente tiene la limitación, la que viene a formar parte de la envoltura al cerebro. Y tenemos la otra que es la dura madre interna o endostial. Esa en cambio viene a formar parte de la estructura propia o tapiza todo lo que es la estructura ósea, sobre todo a nivel del canal óptico, perdón, del canal carotídeo. Y dentro de la membrana, de la dura externa o meningia, tenemos que considerar lo que en esta zona, en lo que corresponde a la parte del seno cavernoso, hay una membrana, hay una separación de esta membrana, que la membrana superficial es mucho más gruesa, que es brillante, más decolable, que se permite fácilmente separar en los abordajes extradurales, y una membrana mucho más profunda, que es delgada, transparente, que esta va a ser más bien un elemento anatómico que envuelve, por decirlo así, ciertas estructuras nerviosas. He aquí justamente la definición de lo que corresponde a la pared del seno cavernoso, citado en un artículo en el Journal of Surgery en 2015. Y aquí tenemos citado justamente al profesor Umansky, que tuve yo la suerte de ser alumno de él en las épocas en que él fue jefe del departamento de neurocirugía en el servicio en el Hadassah. Y tenemos ahí, él no menciona la parte de cuáles son las paredes, pero el concepto es igual. Consideramos con él que forma parte, que son 4 las paredes que forman el seno cavernoso. Tenemos otros autores que forman 5, que son 5 paredes, otros que hablan de 5 paredes, 4 paredes, y el artículo que yo les comenté también, que hablan hasta de 6 paredes, que en el 2015 fue publicado. Entonces, realmente, en conclusión, vamos a tener que el seno cavernoso tiene una pared lateral bien definida, una pared superior bien definida, una pared posterior, la cual no necesariamente se la podría considerar en el 100% definida como tal. Es decir, que al visualizar nosotros la dura de la región clival, podamos decir y delimitar, esta es la pared del seno cavernoso. Pero sí, podríamos luego, ya en lo que vamos a ver en los próximos slides, podemos ver de cómo es que se define realmente la pared posterior del seno cavernoso. La pared medial, la misma que forma parte también de esta parte de la estructura de las paredes. La pared inferior como signo de interrogación, la pared interior, la anterior también como signo de interrogación, las cuales no son definidas. Este para mí es uno de los artículos icónicos dentro de lo que corresponde a la microanatomía, y hablando de la pared lateral del seno cavernoso, de la microanatomía del seno cavernoso, específicamente de la pared lateral. Aquí tenemos varios esquemas de varios autores en la cual hablaban de cómo se conformaba la pared lateral del seno cavernoso. Una soldadura en la cual estaba envuelta por los nervios. Se hablaban que eran 2 duras fijas, en la cual en la dura interna estaba completamente, que estaba envuelta los nervios. Tenemos otra en la que indican que el sexto par formaba parte del componente. Tenemos otra en la cual envuelve también a la arteria carótida dentro de esta zona. O la otra que en cambio formaba parte de la carótida de la dura endostial, separada o aislado de lo que corresponde al componente de los nervios en una pared dural, de la pared lateral envuelta totalmente. Pero realmente de todos estos esquemas, este es el que se considera el más apropiado, en la cual existe una membrana superficial, una membrana profunda con ciertas áreas de mayor disrupción de esta membrana,
que permite justamente los abordajes que actualmente o que se hacen con cierta frecuencia cuando hablamos de abordajes del seno cavernoso. Es decir, este conocimiento anatómico, todos estos elementos, todos estos conceptos anatómicos llegaron a la conclusión de que esta es la forma en que se compone la pared lateral del seno cavernoso, como lo vamos a ver. Y corresponde justamente al principio del inicio, por decirlo, o el inicio, perdón, de lo que corresponde a los abordajes del seno cavernoso por vía transcraneal. Esta es una foto muy buena de la pared lateral del seno cavernoso. Es una foto del doctor Campero, también que se dedica mucho a microanatomía. Podemos ver aquí una vista de la dura madre externa, si lo queremos decir así, o de la dura madre meningia de la pared del seno cavernoso. Si nosotros vemos aquí la dura madre del seno cavernoso con un límite, el límite petroclinoideo anterior que corresponde al ligamento petroclinoideo anterior, el límite superior, perdón, el límite anterior que correspondería a la fisura orbitaria superior, el límite inferior a una línea imaginaria sobre el borde superior de la rama del maxilar del nervio trigémino, que correspondería a esta zona de aquí. Y tenemos el límite posterior, que es una línea imaginaria desde el nivel superior del dorso celular hasta la punta del peñasco, que realmente corresponde desde la parte del proceso clinoideo posterior, parte del dorso celular, hasta la parte de la punta del peñasco, en la cual está por debajo de esta parte de la dura madre. Entonces, dura madre, hoja meningia, dura externa, componente brillante, fácilmente decolable en el momento del abordaje. La forma de la pared lateral, una forma trapezoidal. Aquí tenemos una imagen clara de lo que corresponde a ese límite inferior que hemos comentado, de la parte del borde, después de haber hecho la disección completa de todita la estructura de la membrana profunda y de la membrana superficial. Podemos ver aquí nosotros la parte de la rama oftálmica, la rama maxilar, la rama mandibular, el ganglio del trigémino, y observen ustedes aquí que parte de la dura madre, de lo que conforma el ganglio de Gasser, es fácilmente separable o limitado, que limita justamente a la parte del seno cavernoso en relación a la área del Cavum de Meckel. Por eso es muy importante tener en cuenta que el Cavum de Meckel como tal, realmente el borde, la parte más medial de la membrana del Cavum de Meckel formaría parte o sería la contención, por decirlo así, la contención o el límite de la pared lateral del seno cavernoso en su parte inferior. Y esta sería la línea imaginaria en lo que corresponde al borde del borde inferior, o el límite inferior de la pared lateral. Lo que concluye de que realmente de todo lo que corresponde al componente trigémino, solamente la rama oftálmica formaría parte del seno cavernoso. Esta es otra foto en la que vamos a ver cómo al proceso de disección que vamos haciendo, la pared lateral, vamos separando la membrana superficial, perdón, la membrana superficial de la membrana profunda. Mire usted la continuidad de la membrana profunda en la parte más anterior, es mucho más continua, menos friable, más decolable, que en la parte más posterior, en la cual es mucho más friable y existe la posibilidad de áreas de penetración de la membrana profunda, sobre todo en esta zona de acá. Podemos ver con un poquito más de esfuerzo el trayecto aquí del nervio troclear o el nervio patético o el cuarto par craneal. Podemos ver la parte de la envoltura de lo que corresponde al tercer par craneal. Esto lo que corresponde a la parte de la dura madre profunda, que viene a ser de la pared superior, que ya lo vamos a ver en otra foto con mayor claridad. Podemos ver aquí el anillo carotídeo distal, el anillo carotídeo proximal, ramo simpatético. Vemos parte aquí de la pared de la extensión de los recesos esfenoidal lateral, el nervio óptico, apertura de la dura madre del canal óptico, la arteria oftálmica al entrar a la parte interna, a la parte del canal óptico del área de tubérculo celular.
Esta es la parte componente venoso dentro, sería el componente venoso superior o compartimiento venoso superior del seno cavernoso. Lo importante en este caso, o esta foto lo que demuestra, es como fácilmente decolable la membrana superficial de la membrana profunda. Y es esto lo que nos permite justamente a los neurocirujanos hacer este tipo de abordajes por vía transcraneal. Otra foto en la que vemos ahora sí una separación más profunda de lo que corresponde a la membrana. Aquí está el sexto par, perdón, el cuarto par. Tenemos a B2, tenemos a B1, B2, tálmica maxilar, ganglio de Gasser. Nuevamente observen ustedes aquí la separación clara y precisa de lo que corresponde al ganglio de Gasser con respecto a la parte de la pared lateral del seno cavernoso. Entonces, esto es muy importante tomar en cuenta. Aquí podemos nosotros tener, en esta zona corresponde al compartimiento venoso posterior, que corresponde a la parte de la arteria meningia dorsal, probablemente. Este es el tercer par craneal. Aquí tenemos el proceso clinoideo posterior, el ligamento interclinoideo, tenemos el diafragma macelar en su superficie, y podemos ver toda la zona de lo que corresponde. Ahora, observen aquí algo que es muy importante. Hay un corte aquí en la que se ve parte de la membrana profunda, que corresponde a esto, y acá hay otra membrana más fina, que realmente corresponde a una envoltura propia de los nervios, en este caso el oculomotor. Aquí podemos ver con mayor claridad, después de disecar gran parte de la membrana profunda, podemos ver esta envoltura brillante que envuelve a la parte de los nervios que entran hacia la fisura orbitaria superior. Tenemos aquí el tercer par penetrando y a través de esto podemos observar el trayecto infraclinoideo por debajo de la clinoide antes de entrar a la fisura orbitaria. Tenemos acá nosotros lo que corresponde a la rama oftálmica en su trayecto, asimismo hacia la parte de la fisura orbitaria. Tenemos B2 y tenemos el patético con un poco de esfuerzo en esta zona de aquí, que podemos ver también, confluyendo hacia la fisura orbitaria superior. Y observen esta zona de acá, que es una zona ya fenestrada totalmente, que correspondería a la zona del triángulo de Parkinson. Yo he querido mejor, más que clasificar, considerar como una mejor identificación de los triángulos, tomando en cuenta al nervio troclear como supratroclear, que es el límite justamente con el oculomotor, e infratroclear, que corresponde al límite de B1, perdón, o la oftálmica, y parte del borde del ganglio de Gasser. Esta es la zona más amplia, la zona de mayor apertura hacia el seno cavernoso, el triángulo de Parkinson, el cual todos los conocemos. El ganglio de Gasser, pueden ver ustedes la separación clara de la dura madre, de la zona del ganglio de Gasser, y cómo limita la membrana, cómo la membrana se separa aquí, en esta zona, con respecto a la parte del ganglio de Gasser. Esto es muy importante porque lo que está indicando es de que esta zona de las ramas de B1, B2 y B3 tienen su propia constitución o su propia envoltura. Esta es una imagen, asimismo, muy clara de fenestración del triángulo de Parkinson, en la carótida, de la pared superior del seno cavernoso, del oculomotor. Y podemos aquí nosotros ya observar, en cambio, en lo que corresponde a la parte de esta pared, sacando totalmente el nervio trigémino, podemos ver una riqueza de elementos que están justamente dentro del seno cavernoso o relacionado, perdón, dentro del seno cavernoso o relacionado a la pared lateral. Comenzamos desde abajo, el ligamento petrolingual o llamado también petroespenoidal. Tenemos la punta del peñasco, tenemos el sexto par, en este caso en su trayecto intracavernoso. Este es lo que corresponde a la área del dolorus canal, el ligamento de Gruber. Y aquí algo muy importante, el tercer par y la parte de la cisterna del oculomotor. Porque el oculomotor como tal tiene una cisterna, porque su foramen es mucho más elíptico.
Y esto que corresponde ya a la pared superior, que será, tenemos aquí el anillo distal, el anillo proximal, tenemos el ligamento interclinoideo, la dura madre, lo que corresponde al diafragma celular. La arteria carótida la podemos ver en toda su extensión, entonces un segmento vertical, lo que corresponde a la parte de la curvatura posterior, la parte horizontal y la curvatura anterior, antes de salir a la parte de la región del espacio clinoideo. Este también es unos hallazgos anatómicos interesantes en la disposición del nervio del cuarto par craneal en la pared lateral, tomando en cuenta la gran apertura del triángulo de Parkinson. Miren ustedes cómo este trayecto es un trayecto más hacia la rama oftálmica. Al entrar a la fisura orbitaria, generalmente tiende a ser la más frecuente. Esto corresponde al trayecto, en cambio, del patético, del troquial, pero con el óculo motor. Acá tenemos otro en el que, en cambio, es paralelo al óculo motor, separando en dos triángulos un poco más simétricos los dos triángulos. Acá el triángulo mayor es el supratroquial. Acá el triángulo mayor es el infratroquial. Acá, en cambio, el triángulo infratroquial es mayor, pero tiene una apertura también en esta zona de acá. De igual forma acá en esta zona, en lo que corresponde al nervio troquial y su disposición en relación a la parte de la pared superior del seno cavernoso. Corresponde ahora a la pared superior. Nos vamos a la pared superior, este otro trabajo también así como que lo realizamos. Podemos nosotros ver aquí, primero, su forma es trapezoidal. Sus límites, tenemos el límite lateral que es el ligamento petroclinoideo anterior, medialmente la parte más lateral de lo que corresponde al diafragma celular. Anterior tenemos una línea que pasa, luego que corresponde a la dura industrial del canal carotidio. Esto es muy importante tomar en cuenta que cuando hablamos nosotros del límite anterior, la línea imaginaria de la dura industrial del canal carotidio realmente está relacionado a una parte del espacio clinoideo, que ya luego lo vamos a ver. Y la parte posterior que corresponde al ligamento petroclinoideo posterior. Es decir, de estos cuatro límites, el límite anterior es el límite que es más discutido con respecto a hasta dónde avanza la pared superior del seno cavernoso. Forma parte, porque aquí hablamos, cuando nosotros hablamos de la pared superior, hablamos de tres espacios, de tres triángulos. El triángulo oculomotor, que corresponde a la parte del ligamento, del límite lateral, que es el ligamento petroclinoideo anterior. Hablamos del el medial, que corresponde a una línea imaginaria sobre el ligamento interclinoideo, el cual se encuentra debajo de la dura madre externa y de toda la dura madre externa. Y tenemos el ligamento petroclinoideo posterior, que sería el límite posterior. Esta zona, la longitud de 16.6 a 2.4 milímetros, es el caso de la longitud del límite lateral. El límite medial, 9.6 más menos 2 milímetros, y el límite posterior, 13.8 más menos 3.4 milímetros. ¿Qué componente tenemos aquí? Tenemos el componente de lo que corresponde al foramen del cuarto par y al foramen del tercer par. Con respecto al foramen del tercer par y al trayecto del óculo motor en esta zona, es muy discutible. Algunos los consideran como que forma parte de una penetración dentro del techo del seno cavernoso. Otros consideran que solo el foramen más el trayecto como tal forma parte del componente lateral de la pared lateral del seno cavernoso. Es decir, que su trayecto su trayecto intradural sería parte de la pared lateral, no parte de la pared superior, sino que solamente el oramen o el foramen sería considerado como parte solamente de la pared superior. Aquí tenemos
hablando ya del concepto que había hablado de la membrana profunda y la membrana superficial de la dura madre, aquí podemos ver con una disección un poco más prolija la separación de la dura madre, de la membrana externa, que corresponde a en el triángulo oculomotor, esto que corresponde a la parte del triángulo carotido, la separación de la membrana externa, y esto lo que corresponde a la parte del espacio clinoideo. Lo que corresponde a esta parte de aquí es la membrana profunda del oculomotor. Esta parte sería la membrana profunda del triángulo carotidio, el cual se observaría mejor por debajo de la carótida, porque este es un segmento supraclinoideo. Y la parte del triángulo carotidio, del espacio clinoideo, que no lo podemos observar en este caso. Como elemento para observar tenemos al nervio óptico, tenemos a la arteria oftálmica. Miren ustedes aquí parte del anillo proximal de la carótida, parte del anillo distal de la carótida y la arteria carótida. El tallo pituitario, proceso clinoideo posterior, ligamento petoclinoideo posterior. Y lo más importante, esta foto nos demuestra que la continuidad de la membrana profunda y la membrana superficial de la pared lateral sigue con la pared superior del seno cavernoso. Es decir, el mismo concepto de disección en la pared lateral es el concepto de disección anatómica en lo que corresponde a sus membranas durales en la pared superior también. Aquí podemos hablar un poco más sobre lo que corresponde al foramen. Miren ustedes, el foramen dural es elíptico, no es redondo. Vemos nosotros que está separado, es mucho más, existe libertad de movimiento, por decirlo así, de la entrada del lóbulo motor, del nervio como tal, y corresponde realmente a una verdadera área de cisterna, una cisterna oculomotora. Y esto es lo que corresponde a la parte del trayecto del oculomotor en lo que corresponde a la pared lateral. Por ende, el concepto de decir que el oculomotor como tal, todo el nervio del oculomotor forma parte del trígono oculomotor, por ser repetitivo, de la pared superior, es solamente la entrada, solamente el oramen, pero realmente inmediatamente baja o va por debajo del proceso clinoideo anterior, lo cual nos da el concepto o nos indica de que realmente solo forma parte de la pared lateral el nervio oculomotor, no forma parte de la pared superior. Esto es muy importante y ese concepto tiene que quedar bien claro. Solamente el foramen dural está formando parte de la pared del superior del seno cavernoso. Entonces aquí tenemos que es elíptico, tiene un diámetro de 4.9 más o menos 1.1 milímetros. Hay la cisterna aranoidea del oculomotor, eso incluso se lo observa en unas excelentes disecciones que el doctor Campero ha realizado. La distancia entre el foramen al proceso clinoideo anterior es de 7.2 más o menos 1.8 y al proceso clinoideo posterior es de 8.5 más o menos 1.9 milímetros. El nervio troqueal, a diferencia, es un foramen, el foramen dural del nervio troqueal es mucho más es redondo, es adaptable directamente al diámetro del nervio, es de 2.2 a más o menos 1.3 milímetros. No tiene cisterna aranoidea porque es totalmente, es el mismo tamaño del nervio, no permite o no hay cabida aquí para la formación de una cisterna. Y la distancia con el proceso clinoideo anterior es 16.04 más o menos 2.5, o el proceso clinoideo posterior de 12.74 más o menos 3.46. Entonces, de esta imagen saquemos dos conceptos claros con respecto al trígono al oculomotor. El foramen es elíptico, es más libre el oculomotor, tiene mayor separación la circunferencia del foramen, en cambio que en el caso del cuarto par es un diámetro esférico y está con la misma dimensión de lo que corresponde al diámetro del nervio.
Así que este concepto de la cisterna del óculo motor es la que es sabida de que los macroadenomas, más allá de extenderse de forma supracelular a través del diafragma celular, del oramen del diafragma celular, también una parte lo pueden hacer por medio de este espacio subaracnoideo que hay en el foramen del óculo motor, tal cual hay una clasificación en la cual hablamos nosotros de estas extensiones lobuladas que muy probablemente se deban a la extensión o a la salida o a la entrada, sería en este caso, del macroadenoma en esta zona debido a este foramen. Aquí tenemos un caso de un macroadenoma pituitario prequirúrgico con extensión supracelular, probablemente esta es la extensión que sale del locomotor, que es difícil obviamente saberlo, pero lo tenemos como un ejemplo, y un pequeño residuo tumoral que quedó luego de la resección del mismo por vía endoscópica endonasal. Cabe mencionar que es un tema aparte de que los macroadenoma pituitarios, cuando tienen extensiones con una escala de SNO de 3, 4 más esta extensión, la posibilidad de resección completa es mucho menor. Ahora nos vamos a los contenidos que tiene la parte del trígono del triángulo oculomotor. Y aquí vamos viendo que al abrir ya la dura madre completamente en esta zona, vamos a tener nosotros el espacio venoso posterior, vamos a tener parte del espacio venoso anterior, o superior, perdón, parte del espacio venoso superior, espacio del espacio venoso posterior, vamos a tener la curva de la carótida, la curva posterior de la arteria carótida interna, vamos a tener también el curso intracavernoso inicial del sexto par craneal, eso con una visualización mucho más avanzada en esta zona de acá, a levantar todo lo que es el compartimiento venoso posterior. Podemos observar nosotros la parte del sexto par craneal, y el ligamento interclinoideo, por obvias razones, por ser el límite que nos da entre lo que corresponde al triángulo oculomotor y el triángulo carotídeo. Ahora vámonos por el triángulo carotídeo. El triángulo carotídeo corresponde a una zona o una línea sobre el ligamento interclinoideo igual. La lateral, la medial, corresponde al límite de la dura madre del diafragma, y la anterior, la dura endostial del canal carotídeo o base de la apófisis clinoideo anterior, que sigue siendo esto una zona de discusión, y ya vamos a ver por qué razón. Y el triángulo carotídeo, que es otro tema, pero lo voy a considerarlo como un tema aparte en la próxima charla cuando hablemos del espacio clinoideo. No hay que confundir espacio clinoideo con triángulo clinoideo en la parte de lo que corresponde a la pared superior del seno cavernoso. Es muy importante que se sepa diferenciar qué es el triángulo clinoideo y qué es el espacio clinoideo. Que el espacio clinoideo tiene una forma triangular, es verdad, pero no corresponde necesariamente que todo el espacio clinoideo forme parte de la pared. Solamente una parte de la misma corresponde a la pared superior, al triángulo clinoideo. Cuando nosotros tenemos esta exposición, separamos. Si no separamos la carótida, tenemos este espacio pequeño. Este espacio pequeño es lo que nosotros llamamos el cavum carotídeo, zona de alojamiento de algunos tipos de aneurismas, de algunos aneurismas, de la carótida o de la oftálmica, el cavum carotídeo. Y es un espacio no virtual, es un espacio real, porque se lo observa con mucha facilidad. Si nosotros hacemos retracción de la carótida, podemos tener una mayor área de extensión. Pues, tomen en cuenta que toda esta parte que está por debajo de esta sección de la carótida supraclinoidea corresponde al triángulo carotídeo. Toda esta zona, a la pared superior en la zona del triángulo carotídeo. Y esto corresponde al cavum carotídeo. Si hacemos un corte o una sección de la carótida, podemos ver nosotros aquí lo que corresponde a la parte del recessus fenoidal lateral, podemos ver parte del área del seno cavernoso en la pared superior, toda esta zona de acá.
Es decir, el cabo carotidio, que es este espacio real, al separar la carótida, está limitado o está relacionado, sería el término, directamente con la zona de la pared superior del seno cavernoso en la parte del triángulo carotidio. La medida o el diámetro de la carótida en esta zona es 6.86 más o menos 0.9 milímetros. Podemos ver otros elementos, otra vez la arteria oftálmica, el anillo proximal, el anillo distal con menos claridad. Ya vamos a verlo luego en otro tema con mayor claridad todos estos anillos. Esta es la parte del óculo motor hacia la fisura orbitaria superior, la dura madre, o de la membrana que recubre el óculo motor. Seguimos. Y ahora sí mismo que tenemos el triángulo carotidio, tenemos algunos componentes. Los componentes son muy importantes que tomar en cuenta. Tenemos el tercio anterior del segmento horizontal y parte de la curva anterior de la arteria carótida interna. Vamos a tener espacio venoso, el espacio venoso medial y también parte del espacio venoso superior. Esta es la parte del espacio venoso medial, la parte del espacio venoso superior. Y si ustedes observan, esto de aquí corresponde a los llamados ligamentos paracelares, que será también tema intracavernoso, los ligamentos paracelares, que los describe también ya Fernández Miranda en lo que corresponde a los abordajes endoscópicos. Justamente estos son los ligamentos paracelares o paracelares, que son superior e inferior. En este caso serían los ligamentos paracelares superiores. Esto que corresponde al ligamento carótico clinoideo, no forma parte necesariamente no es parte del anillo carotidio, eso es muy importante, del anillo proximal de la carótida. Esto tenemos lo que corresponde a una vista ya después de haber desfenestrado o haber retirado toda la parte de la membrana superficial y profunda de la pared superior del seno cavernoso. Tenemos el límite claro aquí que corresponde al triángulo oculomotor con las exposiciones de los elementos anatómicos antes mencionados. Tenemos aquí al triángulo carotidio y es aquí justamente lo que yo les comentaba, que el límite real de lo que corresponde al triángulo oculomotor sería debajo de esta carótida, es decir, por debajo de este segmento de la carótida, la dura madre que está por debajo de esto correspondería al límite anterior del triángulo carotidio. No todo el segmento, no toda la área de la clinoides. Y observen, y esto es muy importante, este es el espacio clinoideo, si ustedes se dan cuenta, esta zona triangular que ustedes ven aquí, es lo que corresponde al triángulo clinoideo. Esta zona de aquí. Es decir, esta zona de aquí es la única que forma parte de la pared superior del seno cavernoso. Todo esto que está acá no corresponde a parte del seno cavernoso. Esto es muy importante. Y tal es la evidencia que cuando nosotros hacemos drilado del proceso clinoideo anterior, en algunas ocasiones tenemos sangrado venoso. Y en la mayoría de las veces no tenemos sangrado venoso. Habitualmente, cuando hacemos ya la resección de la punta del proceso clinoideo anterior, la punta de la clinoides, ya al final de la disección extradural, porque yo personalmente lo hago por vía extradural, hacemos ya la disección final de la punta de la clinoide, ahí es cuando sangra. Y esa es la evidencia, que es esa zona justamente en la que está conectada con el seno cavernoso. Y esa es la zona del triángulo clinoideo que forma parte o es el tercer triángulo de la pared superior del seno cavernoso. Tenemos aquí la membrana superficial de la pared lateral, la membrana profunda de la pared lateral, tenemos el anillo proximal en esta zona de aquí, tenemos el anillo distal, tenemos el ligamento interclinoideo, ligamento petroclinoideo anterior, ligamento petroclinoideo posterior, tenemos el proceso clinoideo, la apófisis clinoidea posterior, el tallo pituitario, el diafragma celular. Ahora vámonos por la pared superior, perdón, por la pared posterior. Esta es otra pared también de muchas controversias. El concepto, cuando se habla de pared como tal, del seno cavernoso, es difícil poderlo considerar
inicialmente que toda la zona de la dura madre que corresponde a la parte petroclival forma parte de la pared posterior del seno cavernoso. Y no es así. ¿Por qué? Porque esta zona de aquí, como tal, no lo es. Y así lo vamos a ver, que el límite virtual de la pared superior correspondería a esto. Esto sería el límite entre, una línea entre, exactamente es la línea del ligamento petroclinoideo posterior hasta, desde el proceso clinoideo posterior hasta el borde medial o el ángulo medial del foramen trigeminal. El límite medial, este es el límite superolateral, este es el límite medial, corresponde a una línea imaginaria, al punto medio de una línea imaginaria que va desde el proceso clinoideo posterior hasta el foramen del sexto par craneal. Y el límite inferior de la pared corresponde desde el punto medio del límite, del punto medio de la línea imaginaria antes mencionada, hasta el borde medio del foramen trigeminal. Es decir, esta zona de aquí sería el límite virtual, por decirlo así, porque realmente no hay un límite específico aquí, el límite virtual de la pared posterior del seno cavernoso. Y tengo una foto interesante que justamente lo vi en el libro de Vinco Dolen, en la que vemos justamente la pared posterior. Aquí le llaman triángulo, triángulos, pero yo personalmente hablo del confluente petroclival. Y podemos ver nosotros aquí el ligamento de Gruber, podemos ver la carótida, pero si ustedes observan bien, no corresponde necesariamente a este límite. Vamos. Y aquí podemos ver el mismo concepto de membrana profunda y membrana superficial de la dura madre meningia. Continuidad de la pared superior o la membrana profunda de la pared superior del seno cavernoso continúa hacia la pared posterior del seno cavernoso. Y si ustedes observan aquí, esto corresponde al confluente venoso basilar, y esto es translúcido, es fina esta membrana, al confluente venoso del seno cavernoso. Y hay un engrosamiento de esta zona o un límite, una pequeña separación, difícil poderla determinar en las disecciones anatómicas. Pero en este caso podemos observar claramente que esta sería la parte de la pared posterior del seno cavernoso. Aquí tenemos el diafragma celular, el pituitario, el dorso celular, proceso clinoideo posterior, dura membrana profunda de la pared superior del seno cavernoso. Tenemos el tercer par craneal, el sexto par craneal, cuarto par craneal. Y esto es después de nosotros retirar completamente ya todo lo que corresponde a este confluente venoso. Podemos ver aquí ya, en cambio, sí, el límite real de lo que corresponde de la zona del área de la pared posterior del seno cavernoso. Aquí vamos a tener el ligamento petroclinoideo posterior, vamos a tener el mismo límite que hemos dicho, y vemos un sinnúmero de componentes. Entonces aquí tenemos el superolateral, el ligamento petroclinoideo posterior, el medial es el ligamento, parte del ligamento de Gruber, y el borde lateral del dorsum celular con el proceso clinoideo posterior, esta zona de aquí, y parte del ligamento de Gruber. Y tenemos también el inferior, que corresponde a la dura endostial de la punta del peñasco, y en la parte de acá, si retiramos el ligamento de Gruber, correspondería a la fisura petroclival. Aquí tenemos las medidas, la superolateral de 10.9 más menos 1.8 milímetros, el medial de 15.8 más menos 1.1 milímetro, y el inferior de 11.5 más menos 0.9 milímetros. Esta es la verdadera zona de lo que corresponde a la entrada del seno cavernoso. Esta es la zona del clivus, la zona del proceso clinoideo posterior, el ligamento de Gruber, la raíz del trigémino, el cuarto par, pared lateral. Este orificio que ustedes ven aquí corresponde a la confluencia o al ingreso del seno petroso inferior, el foramen de lo que corresponde a la parte del sexto par, dura madre del clivus,
Y aquí tenemos los componentes. Observando el vista posterior, podemos ver nosotros aquí estructuras anatómicas expuestas, el espacio venoso posterior, que es esta zona de aquí, y parte también del espacio venoso medial. Tenemos el tronco meningo hipofisiario, en la cual tenemos la rama, posiblemente para acá, va la hipofisiaria inferior, la meninge dorsal, la rama tentorial. Tenemos también la curva posterior de la carótida interna, el ligamento de Grube anteriormente mencionado, y el curso intracavernoso inicial del sexto par, que también se lo puede observar, casi se lo observa en un 98% de los casos, en el caso del sexto par, el ligamento de Grube en un 79% en este trabajo que se hizo. En la curva posterior se lo ve obviamente en el 100%. El tronco meningo hipofisiario como tal en el 85%. El espacio venoso posterior en el 100%. Aquí podemos nosotros observar ahora la pared medial. Y ahí sigue habiendo esa famosa controversia, pared inferior, hay pared inferior. No. Si yo viera esta foto, que fue tomado, yo dijera si hubiera una pared inferior que correspondería a esta, ya después de haber retirado la carótida, de haber retirado todos los nervios, para solamente observar la zona del tallo pituitario y la glándula pituitaria. Y vemos aquí la pared medial, asimismo, es una pared friable, muy friable, delgada. Vemos aquí la zona del canal endospial. Pero si vemos la posición de la toma fotográfica, diera la impresión como que esto nomás fuera la pared medial. Y esto correspondería a la pared inferior. Pero si hacemos una buena toma, vamos a darnos cuenta de que realmente la pared medial del seno cavernoso tiene dos componentes. La parte celar, que corresponde a esta zona de aquí, y la parte o membranosa, que sería profunda, y la parte fenoidal, que correspondería a esto, que sería la dura madre endospial. Aquí podemos tener una imagen mucho más clara, con la carótida para ver la porción membranosa o la parte celar, si podríamos decirlo así. Vemos esta membrana translúcida, el seno, vemos aquí nosotros el seno intercavernoso anterior, en esta zona estaría el seno intercavernoso posterior, vemos la arteria hipofisiaria inferior, vemos aquí la parte este ligamento es el ligamento carótico clinoideo, esta parte de acá, el apófisis clinoideo, y este no es el anillo proximal de la carótida, no tiene ninguna relación porque la clinoides está acá. Entonces esto corresponde a los ligamentos paracelares, posiblemente los ligamentos caróticos clinoides. Esto es lo que corresponde a la arteria carótida. Tenemos el límite, la dura madre del diafragma celar, en la parte superior. Generalmente la dura madre de la diafragma celar está separada con respecto a la membrana de la pared medial, que en las disecciones ha sido muy difícil poder continuar con la teoría de que la membrana profunda de la pared superior sea una continuidad de la pared medial. Eso no se ha podido demostrar. Por varias veces intenté hacerlo, pero no logré ver una continuidad. Pero tiene una membrana, esta zona que correspondería a la pared medial. Tenemos el borde inferior, que corresponde al borde lateral de la dura endostial del canal carotídeo y del ligamento petrolingual. En la parte inferior, ya retirando la carótida, la vamos a observar mejor. La parte anterior, la dura madre de parte del tubérculo celar también, y la dura madre de la parte inferior de la punta del peñasco, de la punta de la clinoides, en la parte más posterior, en esta zona de acá. Y tenemos la parte posterior que corresponde a la relación con una línea imaginaria del dorso celar, la parte más lateral, y la fisura petroclival. Aquí podemos ver, ya separando, retirando la carótida, todo lo que corresponde a la parte endostial o la parte fenoidal de la pared medial del seno cavernoso, que corresponde a esto. De la parte nuevamente membranosa o parte celar,
Nuevamente aquí vemos la arteria hipofisiaria inferior. Aquí tenemos el seno intercavernoso posterior, el anterior. Este es el límite. Podemos ver nosotros un límite que existe aquí, una pequeña separación en lo que corresponde entre la membrana, entre la pared celar o la parte celar y la parte endostial de la pared medial. Este es interesante porque esta discontinuidad que ustedes ven aquí, que no sigue, no corresponde a la parte fenoidal. Cuando uno hace el abordaje endoscópico endonasal, es fácilmente detectable, por decirlo así, en el sentido que uno al hacer el abordaje y llegar al piso de la región celar, uno quiere levantar la hipófisis en ciertas ocasiones o levantar la dura madre de la glándula con la finalidad, y podemos ver que se nos viene un sangrado venoso en esta zona. Tentativamente es probable que esta zona de aquí, que nosotros, sea una conexión del seno cavernoso justamente, en la parte más inferior. Asimismo tenemos los elementos expuestos, el seno intercavernoso anterior y posterior ya mencionado, la arteria hipofisiaria inferior, ligamentos paracelar que lo mencionamos anteriormente, el ligamento carótico clinoide también comentado. Es una foto del doctor Campero, en la cual creo que es uno de los pocos que ha hecho una descripción bastante amplia, o por decirlo así, bastante clara de lo que corresponde a la pared medial. Y podemos ver la parte celar, lo que corresponde a la parte endostial. Si ustedes se dan cuenta, hay una diferencia en la parte de la dura endostial con la membrana celar. Y esta separación es clara. Por eso cuando hacemos los abordajes anteriores, los abordajes endoscópicos, aquí puede sangrar. Es decir, separamos la dura madre, vamos separando y comienza a sangrar. Eso se ve sobre todo cuando queremos hacer abordajes extendidos hacia la zona del clivo o cuando queremos hacer resección del dorsum celar. Entonces, aquí podemos observar esto. No existe pared anterior, está bien claro para mí. Lo que hay es la confluencia de los nervios craneales antes mencionados hacia la zona de la fisura orbitaria superior. Aquí tenemos el cuarto par, tenemos el oftálmico, tenemos el sexto par craneal, tenemos el lóculo motor, tenemos aquí nosotros la zona justamente del proceso del área clinoidea, y podemos ver nosotros claramente la parte de la carótida en esta zona de acá, y la separación de lo que corresponde a la parte del anillo proximal. Tenemos acá, antes de hacer esta disección, con respecto a las membranas de las estructuras antes mencionadas, de las estructuras nerviosas antes mencionadas. Este es el proceso clinoideo anterior, la dura madre sobre el proceso clinoideo, la punta del peñasco, la entrada del óculo motor hacia la fisura orbitaria, el patético y la rama oftálmica, y B2. La arteria carótida. Este trabajo se realizó en el servicio de neurocirugía del Hospital Hadassah en Karen, bajo la tutela del profesor Félix Pumanzo. Gracias.